Pastor, hoy en día se ve bastante controversia cuando se habla del tema del dinero dentro de la iglesia, y más con los pastores. Entonces, mucha gente pregunta, este vividor más bien váyase a trabajar. Entonces, mi pregunta y la duda de pronto que tienen muchas personas es, ¿puede un pastor o no puede trabajar por fuera de la obra? Bueno, respondemos dos preguntas que están allí. ¿Por qué no trabaja un pastor? Pues primero que todo, pues el pastorado es un trabajo que necesitamos tenerlo claro. Lamentablemente la gente no lo ve como un trabajo por lo que acabas de decir, por un montón de vividores que hay dentro de la obra. Y lo segundo, ¿un pastor puede trabajar fuera de la obra ministerial? Sí, sí puede hacerlo y lo podemos ver en la Biblia relacionado con el apóstol Pablo. Bienvenidos a un episodio más de Eternals, un podcast que no es religioso pero sí espiritual. Hoy vamos a estar con el tema: ¿los pastores pueden trabajar por fuera de la obra? Pues es que es importante que nosotros lo veamos desde hace cuánto un pastor solamente trabaja dentro de la obra, pero no trabaja por fuera. Y a decir verdad hay de todo, como en la construcción, como en el almacén, como en todo lado hay mediocridad. Dentro del cristianismo hay un montón de pastores que son mediocres, como hay un montón de pastores, Jonathan, que lo dan todo por la obra, ¿sí? Y necesitamos mirarlo a la luz de las Sagradas Escrituras porque Pablo expone una realidad espiritual, ministerial. Para empezar, vayamos a la Biblia. Y la primera epístola que Pablo escribe a la iglesia de Corinto, porque si hubo alguien que trabajó arduamente por la obra, Jonathan, fue Pablo. Sí. Sin menospreciar ni demeritar el trabajo de Pedro y de los demás apóstoles. Pero Pablo tuvo una entrega total por el ministerio. Entonces, tiene toda la autoridad para enseñarnos en la primera epístola a los Corintios en el capítulo 9, versículos del 3 al 12. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles? ¿Y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Que tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Dejémoslo hasta allí. Entonces Pablo nos está diciendo, porque hubo una controversia, o sea, no es nuevo, Jonathan, que haya controversia de que los pastores puedan vivir de la obra. Pablo está diciendo, ¿en qué estoy trabajando yo? Familias divididas, jóvenes en la rebelión o en las drogas, personas llenas de depresión, otros descarriados a punto de suicidarse. Entonces, el trabajo en la obra es muchísimo. O sea, el trabajo de un pastor es demasiado grande y Pablo lo está diciendo. ¿Dónde estoy trabajando yo? Con ustedes. ¿Y qué son ustedes? ¿Qué son ustedes? O sea, Pablo está encarando a la iglesia de Corinto y le está diciendo qué clase de personas son ustedes. Entonces, ¿usted ha luchado con gente insoportable? Sí, ¿Y qué siente usted al luchar con gente insoportable? cansancio. Listo. Entonces, eso es la iglesia. Es que esto casi no se habla porque como, Te ofenden. sí, eso, es que como ya está en el mundo no le puede decir al hombre que es hombre porque se ofende o así. Entonces, lo mismo está en la iglesia. No le puede decir porque entonces se van los hermanos. Y no, es una realidad. La iglesia está llena de gente apasionada, de gente comprometida, de gente perezosa, de gente interesada, de gente que quiere que todo el mundo les sirva a ellos y ellos no quieren servir a los demás, de gente ingrata y así sucesivamente, y con toda esta clase de personas al pastor le corresponde trabajar y tratar con ellas. Entonces, trabajar con personas no es fácil. Entonces, Pablo le está diciendo a la iglesia, hombre, yo he trabajado sobre ustedes, ¿será que yo no tengo derecho de no trabajar por fuera y vivir de la obra, del trabajo que yo estoy haciendo? Entonces, lo primero que Pablo le está exponiendo,
porque me encanta la manera en que Pablo habla, Jonathan, porque primero les muestra lo que está ocurriendo, Ujú, les muestra una necesidad, les muestra la problemática, pero como para que ellos entiendan de que lo que él está haciendo es un trabajo arduo. ujú, Pero más allá de esto, Pablo los encara y les dice, pero no se preocupen. No, ¿qué es lo que hoy en día no vemos, Jonathan? Muy poco pastor le va a decir a la iglesia, no, no se preocupe, yo no necesito de lo de ustedes para yo poder vivir. Los podríamos estar en las manos, sí, ¿sí? Pablo expone una realidad establecida por Dios en la Escritura, lo está diciendo, no dice la ley que el que trabaja en la obra viva de la obra, eso está diciendo, o sea, hasta el momento Pablo le está diciendo, esto es bíblico, ujú, ¿sí? Que el que trabaje en la obra viva de la obra. A eso hay que involucrar no solamente a los pastores sacerdotes, sino también a los levitas, o sea, el que trabaja enteramente en la obra, porque ese es otro punto que lo vamos a ver un poquito más adelante, Jonathan, el abuso pastoral sobre los líderes que trabajan de 100% en la obra, ujú. ¿cierto? Entonces Pablo está diciendo, esto está establecido en la Escritura, Dios lo establece, en nada se está mintiendo, pero añade algo, leamos los versículos 13 al 15, lo voy a leer yo, del 13 al 15. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio. ¿Que vivan de qué? Del Evangelio. Ok, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Entonces Pablo les está diciendo, si yo vengo y trabajo en la obra, me esfuerzo por la obra, me esfuerzo por tu vida, estoy al pendiente cómo va la situación, me estreso porque un verdadero pastor que cuida de la iglesia, pues de verdad todo esto es una carga espiritual. Entonces tiene que estresarle cuando hay dificultad, cuando de pronto el hermano no ha podido conseguir un empleo, cuando las cosas no le están saliendo económicamente bien porque uno sabe que esa persona tiene necesidad y el pastor está velando por las ovejas. Entonces Pablo le está diciendo, si yo quiero vivir de la obra, tengo todo el derecho por Dios en el ministerio y por la ley, pero no te preocupes, no me interesa. ¿Sabes por qué Pablo llega a este punto? Porque había gente muy... ¿Cómo le diría la palabra? Y no sé si de pronto tú la puedes tener por ahí. Como echarle en cara Mm. lo que estaban dando la obra. Ah, es que hay gente que es así, yo doy tanto a la obra. Y entonces hay Entonces dice, gente, por mí es que come usted. sí, señor. Póngame cuidado. La gente hace cuenta. Yo sé que así es la vida. No de pronto como pastor, pero como hermano en la iglesia que fui, yo sé que hay gente que hace cuentas de lo que da en el mes. Y entonces dicen, bueno, con esto pueden pagar esto. ¿Qué hacen con el resto? Mm, mm. De verdad, o sea, y para mí, Jonathan, es un atrevimiento que yo eh, empiece a querer tener el control económico porque yo estoy dando. Cuando lo que yo estoy dando a la obra, si lo estoy dando con ese motivo, pues nunca está llegando delante de la presencia del Señor. Porque el Señor dice claramente que cuando yo dé en la obra del Señor sea sin necesidad, sin ambición, porque Dios ama Al al dador dador alegre. alegre. Entonces, cuando yo lo doy desinteresadamente en la obra del Señor, porque yo sé que la obra del Señor se sostiene con la economía. Ya el predicador, el pastor, tiene que darle cuentas a Dios qué está haciendo con ese dinero, que ese es otro punto que de pronto vamos a tratar un poquito más adelante. Bueno, Pablo le está diciendo, no, no se preocupe, yo tengo necesidades, porque toda persona tiene necesidad, pero yo prefiero trabajar por mis necesidades o por mis gustos. Usted ha tenido gustos, ¿no? ¿Y qué hace usted? Pues se paga sus gustos, ¿cierto? Pues Pablo Claro. está diciendo, listo, hay necesidad de la obra, pues que la obra entonces supla las necesidades de la obra. Pero para mis gustos o para mis necesidades personales, yo prefiero trabajar no porque no tenga derecho de tomar de ahí, para mis gustos o mis necesidades, porque eso es de la ley, pero para que ustedes no tengan el día de mañana que decir que por el dinero de ustedes es que me enriquecieron a mí. Bueno, entonces sabemos ya que Pablo trabajaba. Pero entonces, igual yo creo que más de uno va a quedar con la duda de si, porque usted dijo ahí algo y es que trabajaba, o sea, como por sus gustos y para pagar sus cosas, pero entonces, ¿debería o no debería hacerlo un pastor?
Bueno, entonces necesitamos ver la clase de rebaño que tiene, ¿cierto? Hay rebaños grandes, hay rebaños pequeños. No estoy hablando de la necesidad porque la necesidad no importa del tamaño, Jonathan. Ujú. Simplemente que hay ministerios que requieren más tiempo. Pero préstame atención a lo siguiente. ¿Por qué? Porque hoy en día hay ministerios grandísimos, pero el pastor no tiene tiempo. No porque está atendiendo a las ovejas, porque tú no sabes por qué. Está en otra cosa. Exacto, no tiene tiempo para consejería, no tiene tiempo, no hacen servicios todos los días. Entonces uno empieza a pensar, si no tienen tiempo para consejería, no hacen servicios todos los días, entonces ¿en qué está invirtiendo el tiempo el pastor? ¿Sí? Porque seamos realistas, Jonathan, una iglesia, una mega iglesia, no tiene necesidad económica. Ujú. No la tiene, Jonathan. Así se monta en un púlpito y le muestres una necesidad que no existe, porque tú le ves, es como los dictadores hablan de ser sobrios en la economía, porque tú les ves relojes costosos, ropa Sí, costosa, lo mismo son los predicadores. Tú los vas a ver con los trajes más costosos de diseñador que existen y con relojes costosísimos y zapatos Ferragamo y así sucesivamente. Entonces tú dices, bueno, está viviendo de la obra, pero no tiene tiempo para la obra. Ahora, vamos, y después lo que usted dice, ¿no? Se suben al púlpito a decir que es que hay una necesidad y que hay que pagar tal cosa. Entonces la gente ahí dice, entonces, ¿por qué no vende algo de lo que tiene? Y ok, con eso a ya... eso vamos. Entonces, hay otra clase de pastores que trabajan con las uñas, ¿sí? Que o compro esto o compro esto. Queremos o necesitamos comprar esto, pero no es el momento. A veces la gente le dice tacaño. No, es que el pastor sabe cómo está la economía. Sabe si hacerlo o no hacerlo. Claro, uno como pastor, uno quiere lo mejor para la obra. Ujú. Pero hay veces que uno tiene que esperar porque no es el momento preciso. ¿Por qué? Porque uno no sabe qué va a suceder más adelante y uno tiene que tener una reserva para lo que va a venir más adelante, ¿cierto? Esos pastores luchan, a veces sufren. Pastores que tienen familia, ¿sí? Ujú. Usted más que nadie sabe qué es tener hijos económicamente, Sí. que es una carga grande. Y sí, si el pastor está trabajando de la obra, pues su familia debe vivir de la obra porque está invirtiendo su tiempo. Entonces el pastor que ama primero a Dios y que ama al rebaño, sabe que primero la obra no lo va a poder sostener. Segundo, si él ama la obra, sabe claramente que las almas no son signo pesos. Entonces no las voy a mirar para suplir mis necesidades. El Señor me ha dado capacidades, me ha dado talentos, me ha dado creatividad. Entonces busquemos de qué manera generar dinero, ¿cierto? Lo genero y suplo mis necesidades y no... Vayamos un momento, porque aquí es donde quiero que miren lo que dice Pablo en la primera epístola, la segunda epístola que escribe a los tesalonicenses, Jonathan, en el capítulo número 3, versículos del 7 al 10. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 7 al 10. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para ¿Para no no ser ser qué? gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco Tampoco. coma. ¿Cómo? Entonces Pablo está diciendo que él no quería ser una carga para quién, para la Para el iglesia. pueblo. Mira, te voy a contar algo que es voz populi dentro del cristianismo, pero que la gente, dentro del cristianismo en Colombia, pero que la gente no lo dice. Y es de la iglesia de donde yo estuve, Jonathan. Eh, Compraron un terreno inmenso. No lo compraron, hicieron un negocio, ¿sí? El negocio era pagar mensualmente los intereses y abonar para el terreno. Entonces, en esa iglesia se inventaron un tipo de siembra, la siembra del millón. Mm. Entonces, trataban la siembra del millón. ¿Para qué era la siembra del millón? Para pagar el terreno y para la construcción, ¿cierto? Al final, el terreno nunca le pagaron nada. Pagaron intereses, pagaron intereses, pagaron intereses. Tú me vas a decir, es que los intereses eran altos y de pronto no les queda. No, préstame atención, porque el predicador de este lugar era una persona que compraba caballos, compraba
reses, compraba fincas, compraba carros, eh, eh, o compraba oro. Y te lo estoy diciendo no porque me lo contaron, porque lo sé, ¿sí? Entonces yo un día me puse a pensar, Jonathan, ¿cómo así? No pudieron pagar la obra, pero sí tenía para comprar todos estos lujos. O sea, cargamos a la iglesia, que es lo que Pablo está diciendo, no quería ser gravoso. Entonces yo cargo a la iglesia porque yo tengo mi necesidad. Ah, es que soy un hijo del rey. Y como hijo del rey, y como la gente le fascina, yo no sé por qué la ignorancia del ser humano es tan grande, le fascina acolitarle el mal a los demás. ¿Sí? Entonces, no, es verdad, es que el pastor tiene que vivir muy bien. Sí, pero la obra tiene una carga, tiene una responsabilidad. ¿Por qué en vez de yo? Porque esos son lujos. Claro. O sea, eso no es una necesidad, ¿ok? Son lujos. Entonces, ¿por qué no evitaste tus lujos e invertiste todo ese dinero en la obra del Señor para que el día de mañana la iglesia ya no tenga que pagar por un terreno, sino que el terreno ya sea propio? Entonces, a eso es lo que yo oí, Jonathan. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? No, yo no puedo ser una carga para la iglesia, ¿sí? Yo necesito buscar estrategias comerciales que me traigan o me den una entrada económica a mí y que la iglesia no tenga por qué suplir lo que yo necesito, porque Claro. gloria a Dios, el Señor me dio fuerzas y capacidades y sabiduría. Entonces Pablo está diciendo, no, yo no quiero ser una carga. Y lamentablemente hoy la mayoría de predicadores, el 95% de las iglesias, los pastores son una carga. Fíjate que en Estados Unidos hay predicadores que tienen mansiones, que tienen aviones, que tienen todos los carros de lujo que tú quieras, Jonathan, Haciendas, de todo. haciendas, y mandan misioneros, y el pobre misionero por allá sufriendo de necesidad, mientras el otro que está allá en su mansión feliz y contento. Entonces, que eso me hace recordar que muchas veces uno piensa en la iglesia, piensa en la necesidad de esos misioneros, y les manda a uno la bendición con los de la iglesia donde uno está congregando y nunca le mandan el dinero. Mm. Entonces, hay robo por todo lado, ¿sí? Es una carga tremenda. ¿Y por qué están cargando a la iglesia? Hombre, Jonathan, tú tienes un hijo. Hace cuenta que tu hijo ya es mayor, tiene sus responsabilidades, tiene su hogar, pues tú eres una persona pensionada, ¿cierto? Es decir, usted puede suplir sus necesidades. Pero entonces empiezas a hacer una carga para tu hijo sabiendo que tu hijo tiene una responsabilidad también. Mm. Entonces el otro allá cargado mirando cómo suplir sus necesidades, pero también cómo ayudar a su papá, pero su papá está gastando su pensión en otras cosas de diversión, cargando a su hijo. Es lo mismo que está pasando con la iglesia. La iglesia está siendo cargada porque los que más dan en la iglesia, te lo digo, son los pobres. Sí, Los que más plata dan a la obra del Señor son los pobres, y no son los pobres los más necesitados. claro. Y lo que, como usted decía, de pronto ya otra cosa es que sea, digamos, como usted decía, una mega iglesia y que, pues bueno, como quien dice, se paga lo de la iglesia y pues al predicador le quedó y de pronto le pudo comprar un lujo. Ya es muy diferente a decir es que hagamos una colecta porque... Mire, yo te voy a decir, a las mega iglesias les fascina figurar, medios de comunicación y todo. Entonces, si yo quiero ser reconocido, entonces una emisora, ¿sí? Ujú. Entonces, saquemos una emisora, listo, ok. ¿Quién paga la emisora? La iglesia, Ok, el la pueblo. iglesia, el pueblo, ¿cierto? Entonces, listo, gloria a Dios, la iglesia dio 800 millones para comprar una emisora, ¿listo? Que es para predicar el evangelio, que lamentablemente hoy no es así. Hoy es la plataforma para esos predicadores, ¿cierto? Entonces se pagó. ¿Qué debería hacer, qué debería hacer la iglesia con esos trabajadores, servidores que están en esa emisora? Pagarles bien. Pagarles bien, ¿cierto? O sea, la iglesia está, llamémoslo disfrutar, pero no sería disfrutar de los beneficios de esa emisora. Pues la iglesia, cuando hablo de la iglesia, es de la economía que ya la iglesia dio, ¿cierto? Ujú. Debería de suplir la nómina. Entonces, ¿qué hacen hoy en día? No, es que no hay para pagar, ¿sí? No hay para pagar, entonces necesitamos hacer Una siembras, siembra. radiotones o lo que lo llamen. Pero por favor, y tú sabes que la iglesia sí está dando y puede suplir la necesidad y el pobre que ponen allá a administrar la emisora está sufriendo mirando a ver cómo pagarla, mientras allá tienen la bendición. Ahora, hay mucha gente que dentro de la iglesia dan para, sea para la radio, sea para otra cosa, y eso no se ve allá en la necesidad. Entonces, muchas veces ni los empleados les han pagado.
Muchas veces han pasado 15 días, un mes, sin pagarle. ¿Por qué? ¿No está diciendo Pablo que no pongas bozal al güey que trilla? Ah, pero se suben al púlpito a mostrar una faceta de misericordia y de piedad, pero no tienen piedad con la misma gente que está sirviendo la obra del Señor. Entonces, esa gente es gravosa. Esa gente es una carga. Pueden ser muy llamativos en sus palabras, pueden ser muy motivadores, la gente le puede fascinar, pero es una carga y la gente no ha querido entender eso. Bueno, pastor, usted decía, hablaba de estrategias, más no me ha respondido si, o sea, es que en mi pensamiento una cosa es decir yo buscarme una entrada o una estrategia para decir una entrada donde yo no tenga que dedicarme a esto y otra cosa es tener un trabajo ya como tal. Entonces, por ejemplo, una entrada, ¿no? Es que compré un lote de una mercancía y eso lo vendo o alguien me lo vende o lo que sea. Otra cosa es yo decir es que me salió un trabajo de medio tiempo y yo tengo que ir, entonces quiero que hagamos como esa diferencia ahí. Hay pastores que son salmistas, que son adoradores, no sé si los has visto. Entonces tienen un talento, ¿sí? La música. Tocan un instrumento, tienen voz para cantar, entonces necesitan una entrada. ¿Qué es lo más fácil que haga ese pastor? Ir a cantar Ok, a eso hoy. Una cosa, es que sucede, Jonathan. Una cosa es que, sí, lo estamos viendo hasta aquí, el pastor puede buscarse una entrada, ¿cierto? Económica. Pero depende, porque tú me lo estás diciendo ahorita con el ejemplo que me lo pusiste, le entró una bendición o le llegó, compró un lote de mercancía y con esa mercancía está trabajando y con eso está viviendo para sus gustos personales o para sus necesidades personales. Pero por favor, si tú eres un cantante cristiano y entonces vas a usar el don que es única y exclusivamente para honrar el nombre del Señor, para ir a tener una entrada económica, ya pervertiste el ministerio. Ya pervertiste tu área espiritual, eso no te lo va a validar Dios. Ah, pero es que es una entrada para yo no cargar la iglesia, pero es que tú no puedes, no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. No puedo coger lo santo y profanarlo y entonces me voy y emborraché a todo el mundo porque soy mariachi por la noche, ¿cierto? Y emborraché a todo el mundo y le dije, es que no recuerdo de pronto una canción del Vicente. Bueno, y hice que todo el mundo tomara, porque esas son las canciones, ¿no? Sí. El muchacho que... Me gustan las mujeres. Eso, a ese iba. Este muchacho que murió, entonces, que dice, a mí me gustan las mujeres, que yo no sé qué. Entonces le digo eso, entonces le digo eso a la gente. Y al otro día lo espero en la iglesia. Entonces, Jonathan, ¿yo con qué autoridad me voy a subir al púlpito a decirle, no mire la mujer ajena si yo la noche anterior estoy diciéndole, a mí me gustan las mujeres, a mí me gusta la parranda? Entonces, a eso, y me encanta la pregunta que me hiciste porque no todo es válido. Ahora, miremos primero qué dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 2, versículo número 3, porque necesitamos, para poder hablar de todo esto, necesitamos ser muy sinceros con todo lo que sucede dentro de la obra del Señor. Pedro habla acerca de algunos predicadores. En su segunda epístola, en el capítulo 2, en el versículo 3, lo tengo yo en este momento. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras ¿qué? Fingidas. Entonces, hay que ser reales, pero es que la gente odia el cristianismo. Porque hay un montón de mercaderistas que tienen título de pastores o de doctores de teología y no, ellos lo único que les interesa es dinero, dinero, dinero y hay algo nuevo. Siempre va a haber algo nuevo de cómo sacarle el dinero a la gente. No sé si tú me mandaste un video en estos días o fue tu esposa acerca de que el pastor en diciembre, que el pastor necesitaba cambiar no sé qué. Ah, ya, sí, fue tu esposa que mandó un video donde que ya con el 10% no alcanzaba, ¿sí? Que ya era con que el diezmo ya era el 50%. Hombre, Jonathan, no, es que no hay palabras para uno decir una cosa de estas, que falta de respeto. Entonces, está escuchando el inconverso y dice, es que es verdad, una mina de ladrones, una manada de ladrones, y es verdad. Sí. ¿Yo cómo lo voy a negar? A mí me dicen que hay pastores de ladrones, y yo, amén, hay pastores de ladrones. Es que son una partida de lobos rapaces. Amén, son una partida de lobos rapaces. El día en que tú entres al ministerio, Jonathan, y empieces
a mirar la obra con el deseo de enriquecerte, te invito a que renuncies a no seguir al ministerio. Es que Dios me llamó, pero no, hermano, te vas a pervertir. Y es mejor conocerse uno primeramente y no, tú tienes que saber, Jonathan, que la iglesia no es tu minita de oro. La iglesia es la obra del Señor y que gloria a Dios hay gente que por amor está dando la obra y que ese dinero que Dios pone en tus manos tiene que ser bien administrado. Porque el día de mañana el Señor te va a decir para qué usaste el dinero de la obra. Es más, hasta de la obra hay que bendecir a hermanos que tienen necesidad. Hay gente que no, pedí y nunca, el pobre hermano por allá murió y nunca apareció el pastor, nunca existió porque nunca le interesó. Sí. Pero entonces, y vuelve a quedar la pregunta volando ahí No, ya le respondí gran parte de esa pregunta. Pero no, pero la pregunta o sea, sí se puede de pronto un trabajo donde el pastor ya se tenga que dedicar a eso. Ya acabas de dar la palabra clave. Primero, el pastor ya tiene una responsabilidad, ¿sí? Miremos primero qué hacía Pablo. Sí, es que a eso iba la pregunta. Sí. Primero, pues obviamente que no cualquier trabajo, pero segundo de que hay trabajos donde la persona tiene que dedicarle más tiempo al trabajo. ¿Usted sabía que había un tal predicador que era sicario por las noches aquí en Cali? Miremos qué hacía Pablo y vamos a responder eso que tú estás diciendo. Aparte de predicar, Pablo hacía algo, ya lo acabamos de ver, pero ¿qué hacía Pablo? Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo número 3. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ok, listo. Entonces, cuando Pablo llega a la hora del Señor, pues Pablo era fariseo, ¿no? Siempre estuvo dentro del ministerio, aunque era torcida la vaina. Pero Pablo era una persona prominente, tenía un negocio, hacían tiendas. Viene a la obra del Señor y Pablo dice, pues yo tengo un negocio, yo no quiero cargar a la iglesia. Estamos hablando de un Pablo empezando el ministerio, ¿cierto? Él siguió trabajando, ya que es a lo que quiero ir más adelante. Ya la obra empezó a extenderse más, Pablo ya no tenía tiempo para trabajar ahí. Entonces ahí es donde le dice, ¿será que yo trabajo la obra y no puedo vivir de la obra? Aunque tranquilos, hay otros hermanos, porque es que ahí es el punto. Había otros hermanos que sostenían a Pablo mientras otra iglesia no querían. Entonces, miremos lo que dice el capítulo 20, versículo número 34 de ese mismo libro de Hechos de los Apóstoles. Dice lo siguiente, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Lo que está diciendo Pablo es que yo no tengo que cargar a la iglesia, que yo puedo trabajar para suplir algunas necesidades propias. Ahora, tú me dices, puede, se me olvidó la palabra, dedicarse a eso otro que está haciendo. No, porque tú fuiste llamado al ministerio. Que es con lo que quería terminar, pero tú te me adelantaste. El Señor me está diciendo, sí, tú puedes trabajar por fuera, pero tu prioridad siempre será el ministerio. Es que hoy me toca trabajar, hoy no puedo predicar. No. Es que hoy me toca trabajar y no puedo dar una consejería, o no puedo hacer una visitación. No, señor. Tu trabajo tiene que ser lo secundario, lo tercero. Es decir, a ese trabajo que tú tienes por fuera, o ese negocio que tú tienes por fuera, es el tiempo que te sobre, porque lo primero que tú tienes que invertir, no te estoy hablando de tu relación espiritual, que es lo primero de todo. No, en lo ministerial que Dios te llamó es lo primero. Primero la obra, primero son las almas, primero es ministrar la gloria de Dios, la consejería, estar al pendiente de los hermanos y de todo lo que tiene que ver el ministerio. Después de eso, ahora sí, ¿qué tiempo te quedó? Porque es que también tú tienes que mirar tu tiempo con el Señor. Porque si y tú no... aparte de la familia también. Exacto. Entonces, el orden es este, Jonathan. Tu relación con Dios, la familia, el ministerio. ¿Sí? Ese es el orden. No alteres este orden porque si no vas a fallar. ¿Sí? Dios, porque tú qué le vas a ministrar a tu familia si no tienes nada de Dios. Ok. ¿Tú qué le vas a ministrar a la iglesia si no tienes nada de Dios? Yo siempre lo he dicho. Ni de la familia. Exacto. Entonces, tu prioridad es el ministerio. Después de eso, ahora sí, si Dios te da una bendición, pues trabaja. Y el Señor te va a suplir. Mire, Jonathan, Dios te va a traer a ti una bendición tan grande cuando tú empiezas a honrar primero a Dios. ¿Sí?
porque tu preocupación es porque la iglesia tenga la bendición, porque sí, yo no estoy buscando a Dios para que me dé bendición, no, yo busco a Dios por agradarlo a Él, y Él empieza a añadir, y tú le enseñas a la iglesia esto, y Dios empieza a bendecir a la iglesia y a prosperarla, y cuando el Señor ve tu esfuerzo y tu entrega por esa iglesia, porque es que ¿qué ora el pastor? No hay nada que orar, no hay un montón de almas dentro de la iglesia que necesitan oración, Claro. ¿sí? Entonces, esa es la dedicación del pastor, y después de todo eso, es lo que el Señor te ha permitido ir, el Señor te va a bendecir. Entonces, en conclusión, primero que todo, trabajar por fuera de la obra para un pastor también, obviamente, pues dependiendo de lo que usted decía al principio, que hay veces que de pronto queda, o depende del ministerio, queda más tiempo o no queda tiempo. Pero entonces, dependiendo de esto, es bien complicado de pronto para un pastor buscarse un trabajo por fuera de la obra. Sí. Y segundo, que ese trabajo que de pronto se pueda conseguir o eso que pueda hacer para solventarse un poquito económicamente, depende pues de que no le vaya a quitar el tiempo en lo primordial, que es que a usted que dice la Biblia, que es el ministerio, ¿no? Escuchándote en este momento, recordaba predicadores que tienen ya hijos mayores y entonces empiezan a coger el dinero porque pues los hijos tienen que ir a la universidad, ¿no? Entonces, ve, pastor, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro. No, 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 pero yo necesito pagar la universidad del chino. Entonces, son todos esos punticos, Jonathan, porque de pronto eso no es visible dentro de la iglesia. Pero la secretaria, la tesorera, o el tesorero, o el contador, son iglesia. Y muchas veces ellos están acolitándole la maldad al pastor. Y eso lo tiene que saber también ellos como iglesia, de qué es de Dios y qué no es de Dios. ¿Sí? Primero, es la obra por encima de todo lo demás. En la economía, la obra del Señor. Y después que el Señor suple al pastor. No puede suplir todas sus necesidades. Dios le dice, listo, está bien, puedes trabajar porque Pablo está diciendo que con estas manos yo puedo hacer lo que el Señor me ha dado. Pero que tu prioridad siempre sea primero el ministerio. Así es. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Eternals, un podcast que no es religioso, pero sí espiritual.